Buenas tardes a todos. Bienvenidos a estos encuentros del Museo especiales que hemos hecho con el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón, el IUCA. En realidad, fundamentalmente, ellos han sido los que lo han organizado y han buscado los ponentes y nosotros los acogemos en nuestras instalaciones. Bueno, hoy tenemos una primera charla muy interesante. Aquí tenemos a la ponente, Judith Domínguez. Yo no tenía el placer de conocerla, es un placer haberla conocida y bienvenida a Zaragoza y a la Universidad de Zaragoza. ¿Vale? No voy a hablar un poco de la charla porque mis compañeros la harán. Y a mi izquierda está Antonio Envid y la directora del Instituto, María Martínez. Ellos van a ser los que van a presentar a la ponente y nos van a contar un poco más sobre estas jornadas. Bienvenidos y cuando queráis. Muchísimas gracias, profesor Canudo. Buenas tardes. Gracias, Judith, por estar aquí con nosotros, aunque eres una más de la familia. Gracias, Antonio Envid, por la propuesta. Estamos muy a gusto, Judith y profesor Canudo. Gracias por acogernos siempre en el museo y en el entorno de todas las actividades que haces. Pero bueno, pues esta primera a mí me hace especial ilusión que la conferencia sea la de Judith, que es casi una más de nuestra familia de Agudema, Agua, Derecho y Medio Ambiente, uno de los grupos de investigación en el que el IP, el investigador principal, es el profesor Antonio Envid Cirujo, del área jurídico-económica de las 5 macroáreas que componen el Instituto de Ciencias Ambientales. Y quiero agradecer muy sinceramente tanto a los presentes como a nuestra querida Jacqueline Sambú, que ha trabajado mucho y bien para que esto también al final se haya podido organizar. Gracias, Jacqueline, de corazón. Es un ciclo de conferencias un poco en el que, claro, una de las señas de identidad más claras del IUCA, del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales, es la multidisciplinariedad. Realmente abordar todos los temas de protección medioambiental, da igual desde ahora cambio climático, suelo, tierra, agua, biodiversidad, necesitan siempre abordarse desde puntos de vista diferentes. Nosotros mismos en el grupo Agudema, a pesar de estar más preocupados por las cuestiones jurídico-económicas, tributarias, incluso también con geógrafos, sabemos que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Nosotros somos también juristas de distintos ámbitos muy diferentes. Intentamos aportar cada uno nuestro punto de vista. Este ciclo de conferencias me hace mucha ilusión que se organice por parte del IUCA. Va a ser a lo largo del mes de septiembre y empieza, Judith, como decimos, con un tema muy interesante, muy motivador. Ya el título, ese la seguridad hídrica en las Américas, ya nos va a sugerir muchas cosas que seguro pues va a ser muy agradable, como siempre, motivador y satisfactorio. Después pues habrá otras que tienen que ver con el suelo, la tierra, incluso la paleografía y, en fin, unas temáticas, por ejemplo, pues la del día 28, el suelo, donde todo empieza, por el grupo Geofores. También el día 22 de septiembre se hablará de modelos geoarqueológicos como aproximación alternativa a otras propuestas interpretativas de la arqueología. Y la última es también muy interesante, ejemplos admonitorios, lo digo en castellano, aunque será en inglés, ejemplos admonitorios para tiempos interesantes acerca del rol de la causalidad y la incertidumbre en la integración entre arqueología y paleociencias. Bueno, ¿qué hacemos en el IUCA? Observar desde distintos modelos, desde distintos saberes, desde distinto conocimiento, qué es lo que está pasando en el planeta. Ya hoy pues nadie duda del problema del cambio climático, nadie duda de muchos problemas de biodiversidad, pero realmente pues no sé si se está haciendo todo lo que se debe. Desde nuestro IUCA seguimos apostando porque eso se haga un análisis y una visión desde siempre. Y además con distintos, como digo, pues ciencia animal, patrimonio arqueológico, patrimonio de todo tipo, área jurídico-económica, químicos, en fin, geógrafos, geólogos. Ayer también inaugurábamos en Teruel un interesante congreso sobre sismología. Bueno, pues esa mirada atenta a lo que ha pasado desde hace muchísimos siglos y a lo que quizá pues nos puede venir. Realmente muchas
muchas veces mirar y observar lo que el planeta, la Tierra, nos dice debería ser pues algo más importante para nosotros que ciertas actuaciones. Bueno, seguimos desde el Yuca intentando hacer llegar a la sociedad, a los poderes públicos, a los juristas, a los políticos las necesidades, pero siempre basados en evidencias científicas y tecnológicas fundamentadas en el trabajo científico, que es el que nosotros en el Yuca hacemos. Y ya no digo más, darte de verdad de corazón las gracias. Gracias, profesor Canudo, por acogernos el museo. Gracias, querida Judith. Gracias, profesor Enviz, por proponerla, y él la presentará. Gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes a todos. Me toca la labor de presentar a nuestra conferenciante de hoy, Judith Domínguez Serrano, y voy a presentar, es un poco difícil porque todos conocen perfectamente a nuestra conferenciante, a su trayectoria, pero bueno, por si acaso hay algún ámbito donde deba ponerse el acento, pues he elegido algunos datos representativos de su trayectoria. El primero de todos es profesora investigadora del Colegio de México, una universidad prestigiosísima, volcada exclusivamente en el ámbito de la investigación, doctorados, programas de tercer ciclo, podríamos decir. No, por lo tanto, tiene la característica común del resto de las universidades conocidas, que comenzamos pues por formar alumnos para que obtengan lo que llamamos ahora grado, antes licenciatura. Una universidad, además, que creo que tiene como dato distintivo y de una tradición de la que se enorgullece el haber sido fundada por republicanos exiliados españoles que llegaron a México precisamente después de la Guerra Civil Española y que constituyeron sin ninguna duda un patrimonio no inmaterial, un patrimonio material imprescindible para entender el México moderno. Bueno, ese es un primer dato importante. El segundo, que es una persona mexicana, como ya he indicado, pero con una vinculación con España clarísima. Se hizo doctora precisamente en España, en la Universidad Autónoma de Madrid. Su director de tesis fue el profesor Ángel Menéndez Rexach. Su tesis versaba sobre la prevención y control integrado de la contaminación. Se leyó en la Universidad Autónoma de Madrid el año 2000. Fue entonces cuando yo la conocí, porque presidí aquel tribunal y que estuvo encantado de otorgarle la calificación de sobresaliente cum laude. La tesis se publicó posteriormente y bueno, y ese fue, digamos así, un aldabonazo, esas cosas que suceden para luego reanudar unos años ya posteriormente pues una relación que ya a partir de un momento determinado ha sido continua entre nuestro grupo de investigación, la profesora Judith, un grupo de profesores del Colegio de México. Ha habido alumnos y alumnas que han hecho estancias de investigación en España, las recíprocas, se han leído tesis doctorales en el Colegio de México, se han leído tesis doctorales en España, en donde Judith fue precisamente en la Universidad de Zaragoza miembro del tribunal. Publicamos un libro conjuntamente en el año 2012 sobre la calidad de las aguas. Hicimos de directores de aquel libro Judith y yo. Bueno, pues es una digamos así, relación científica. Con los datos que acabo de proporcionar eso queda clarísimo, pero es también una relación personal, de amistad, de admiración hacia la labor de Judith, a veces difícil, a veces complicada, en un país que si todos son complicados, pues imagínense cómo lo es el México actual, el que tendría que ser sin duda alguna, por población, por recursos, el primer país de la españolidad en cuanto al español,
como lengua que nos une y nos vincula, pero que tiene todavía una serie de problemas importantes. Bien, decía hace poco en una entrevista que leí al presidente del Tribunal Constitucional español que los juristas son conservadores mayoritariamente. Bueno, Judith también, claro que es conservadora, ¿cómo no? Pues es conservadora de la educación, del respeto, de las buenas maneras, de la seriedad en la investigación, de la rigurosidad, pero su labor investigadora ha ido siempre centrada en el servicio a la ciudadanía, en encontrar puntos de trabajo que sirvan para, a través del derecho y de la investigación jurídica, mejorar la vida de las gentes, y ahí está su trabajo centrado en muchas ocasiones en el derecho al agua y en la provisión de tal derecho que en un país como México todavía es muy cuestionable para buena parte de la sociedad. Precisamente ahí, en este punto, aprovecho para indicar otra característica de la persona que hoy nos visita y nos va a enseñar, y es que durante una época, cerca de 2 años, pues tuvo una veste, digamos, gestora, formando parte de la Conagua, de una división importante encargada de realizar, entre otras cosas, un proyecto de ley general de aguas que desarrollara el artículo 4 de la Constitución mexicana, reformada en el año 2012 para consagrar precisamente el derecho al agua. Judith batalló duramente, soy testigo privilegiado, por aquel proyecto de ley que no pudo llegar a convertirse en ley, lo que no es un desdoro, porque hoy, 9 años después de su paso por la Conagua, sigue sin haber un proyecto, una ley general de aguas que desarrolle ese derecho. Bueno, hoy nos va a hablar de un tema que conecta muy directamente con lo que han sido preocupaciones de este grupo de investigación durante los últimos años. Hemos desarrollado un proyecto de investigación que se llamaba algo así como Desafíos de la Seguridad Hídrica. Publicamos un libro sobre el particular en el que participó Judith, y hoy nos va a hablar de la inseguridad hídrica en las Américas. La verdad es que el título es subyugante, el título, para aquellos que somos unos enamorados de esos países hermanos en la historia de nuestra España, pues es un título que nos suscita inmediatamente interrogantes y ganas de saber en qué consiste esa inseguridad hídrica. Judith, por mi parte, no tengo nada más que decir y adelante. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí en el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales y sobre todo en la Universidad de Zaragoza, y un gran honor que hasta me apena la presentación que me ha hecho el profesor Envid, que no es más que agradecer, con cariño, por supuesto, el haberme acogido dentro de este grupo de investigación ya desde hace muchos años, como bien dice, ¿no? 20 años o más de 20 años que conocí al profesor Envid y que fue parte de mi jurado, y a partir de ahí involucrarme en los temas del agua, ¿no? De la investigación en torno al agua, y haber colaborado con su grupo ha sido para mí, bueno, en estos años que he pasado varios por aquí, pues no solo una lección, no solo un placer, sino el fortalecer esos lazos que bien decía, entre instituciones, entre países y personales sobre todo. Pues muchas gracias por la presentación y a ustedes por la amabilidad de estar aquí en esta tarde. Bueno, el tema que yo quiero abordar en estos próximos minutos es sobre la inseguridad. Yo le he puesto inseguridad para ser provocativa y para suscitar discusiones, sobre todo, ¿no? Intercambios, porque hablamos de seguridad hídrica, ¿no? Como un objetivo, pero lo que yo veo, al menos, bueno, no solo en mi región, no solo en las Américas, sino creo que en todo el mundo, no es seguridad, es todo lo contrario, ¿no? Es que nos orientamos más bien hacia ese estado de constante inseguridad por muchos factores que a mí me gustaría abordar aquí. Realmente no parece que los
las acciones que estemos haciendo nos estén conduciendo a una plena seguridad hídrica, es decir, tener agua suficiente para todos los usos, para el consumo humano, para los demás usos, para la conservación del medio ambiente. Parece que no es el camino hacia donde vamos muchos o la mayoría de los países en el mundo. Concretamente en esta región, esa es mi impresión y es lo que yo quisiera abordar ahora con ustedes. Entonces, ¿de qué hablaremos hoy? Aquí tengo algunas ideas que me gustaría abordar. ¿Por qué es importante hablar de seguridad o de inseguridad hídrica? ¿Qué representa el agua en las Américas? Las causas de la inseguridad hídrica, aquí me voy a centrar obviamente en el continente y sobre todo en la región latinoamericana, las causas de la inseguridad hídrica. ¿Qué vamos a entender por seguridad hídrica? Es un objetivo estratégico, ya lo adelanto. En un principio parecía ser un enfoque, más bien ahora creo que tenemos claro que es el objetivo al cual queremos orientarnos, pero no es cualquier objetivo, es estratégico. ¿Por qué? Porque de eso dependen muchas otras decisiones, tanto económicas como sociales. Hablar de seguridad hídrica es hablar de la gestión de los riesgos, creo que eso está clarísimo y voy a ir abordando ahí la evolución del concepto que ha llamado la atención a todos los que se aproximan al estudio de la seguridad hídrica o de este nuevo concepto, de este nuevo paradigma, como le han llamado. Casi todos yo incluida, lo primero que hacemos es qué se ha dicho de este concepto, qué comprende, cómo ha evolucionado y tiene su razón de ser. Los desafíos que para mí son de 4 tipos, principalmente en las Américas, que son técnicos, institucionales, políticos y sociales. Las soluciones o propuestas, principalmente programas y obviamente con un cierre, una conclusión. Bueno, inicio. ¿Por qué hablar de inseguridad hídrica? Y aquí solo voy a mostrar dos fotografías muy recientes. 1 de agosto de 2022, cuando una ciudad que quizá hayan ustedes escuchado nombrar, Monterrey, es la segunda zona metropolitana más importante de México, la zona industrial, una zona que muchos califican de primer mundo. De primer mundo porque realmente Monterrey es otra cosa, es otro México, ¿no? Está más cercano a Estados Unidos en todos los sentidos, en términos de desarrollo económico, en términos de infraestructura, en términos de industria, en todo, ¿no? En términos de universidades, ¿no? Ahí son otro tipo de universidades lo que vamos a encontrar ahí. Y además, hablando del agua, Monterrey era el ejemplo de la gestión del agua a nivel ciudad, a nivel metropolitano. Siempre se ponía como un ejemplo de primer mundo, se decía, o un ejemplo en Latinoamérica al menos, de cómo se debía gestionar el agua, cómo se debían gestionar sobre todo los servicios públicos. Un organismo operador que trata, que no es fácil en Latinoamérica, quizá aquí es más frecuente, el 95% de las aguas residuales, sí, que las trata y las comercia, las vende, las reutiliza. O sea, las aguas residuales que tiene un 99% que tenía, esas eran las cifras que nosotros creíamos que había en Monterrey, 99% de cobertura de servicios públicos con un plan, con todo. Y sin embargo, en el 2022 de pronto nos dicen que Monterrey está a un paso del día cero, es decir, de quedarse sin agua. Un mes, quizá un poco más, 2-3 meses que se veía venir la crisis. Entonces, ¿qué pasó? Si todos creíamos que era el organismo modelo que todos deberían seguir. Toda Latinoamérica, hay otros también en Latinoamérica, pero que debía de seguirse la manera en que se gestionaban los servicios públicos. Y sin embargo, de pronto nos encontramos con la noticia que se acabó el agua. Se acabó el agua, tan es así que ahora les mostraré el nivel de la reserva.
Y sobre todo estas imágenes que a mí me parecen impactantes, ¿no? El ejército es el que reparte el agua para evitar la conflictividad. No es cualquier conflictividad, no es una protesta de los vecinos que salen y ante el municipio no tengo agua. Es que era una, no digo guerra por el agua, pero era conflictos entre la población a un nivel que ya había escalado tanto para que interviniera el ejército a repartir el agua. Y tan es así que tenían que llevar agua de los estados vecinos que rodean a Monterrey, porque ahí no había. Y entonces, esta es la imagen, San Luis Potosí es un estado vecino que tuvo, vecino quiero decir 8 horas, si no, no es cualquier cosa, 8 horas mínimo de trayecto. Entonces, de 8 horas de trayecto para llevar agua, y ahí ven en solidaridad y agua para consumo humano. Pero también que veíamos en Monterrey que el agua concesionada para la industria, sobre todo que es una zona industrial, no tanto agrícola, seguía usando el agua porque tenía una concesión, tenía un derecho, como si nada mientras la población, que se supone que el uso doméstico es prioritario, estaba pasando por estas graves crisis. Entonces, por eso es importante hablar de la seguridad del agua. Y de pronto, bueno, eso era Monterrey el 1 de agosto. Un mes después, esto es Monterrey. Esto es 5 de septiembre, lunes, no se puede salir a las calles, suspendieron clases. ¿Por qué? Porque está inundado Monterrey por las lluvias, no era un huracán, eran lluvias torrenciales que están llegando y simultáneamente del otro lado en el Pacífico entrando un huracán. Monterrey está más hacia allá, hacia el Golfo, o entrando un huracán. Entonces, estos grandes extremos del agua, de lo que es la realidad del agua, los estamos viviendo y paradójicamente aquí fue de un mes a otro. El año pasado era la Ciudad de México. La Ciudad de México, que es una zona metropolitana muy grande, 24 millones, estuvo no a este nivel tan crítico de día cero, pero sí se tuvo que hacer un programa de racionar el agua de mayo a diciembre. O sea, es más, casi todo el año, o 3/4 partes del año. Entonces, estos son los riesgos, esta es la inseguridad de tener agua, de contar o no con agua, al menos en este país, pero no solo es de este país, esto es latente en muchas ciudades latinoamericanas, inclusive de aquí. Yo veía en las noticias ahora en este verano que me parece que en Murcia, decían, pues cerramos las regaderas de las playas. ¿Por qué? Porque no hay agua suficiente. O algún poblado en Barcelona llevando agua en barco porque no había agua para consumo humano. Entonces, esa es la realidad que nos espera aquí a la vuelta, ¿no? Y esta es una imagen de la NASA de lo drástico en que no se vio, y aquí entonces empiezo a dejar caer la idea de que aquí estamos hablando no de un problema de escasez física del agua, bueno, aquí sí lo es, pero por una mala gestión, ¿no? Entonces, esta imagen de la NASA, que bueno, es creo que más que ejemplificativa, de 2015 y 2022. Julio, en 2015 abajo, es una presa de Cerro Prieto, y de pronto, en el 2022, al 0.05% de su capacidad, es decir, sin agua totalmente. Entonces, por eso es importante y necesario hablar de seguridad hídrica. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Aquí voy a empezar con datos, ¿no? Para ir situando el problema, la problemática del agua en esta región. Bueno, el reciente informe de agosto del 2021 que presentó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático era muy preocupante, ¿no? Los científicos, cuando lo dieron a conocer, pues sí, no les quedaba otra que transmitir un mensaje de tranquilidad y optimismo, pero cuando uno ve el informe, lo que se ve es otra cosa, ¿no? Era una total preocupación para cuando lo lees, por lo que ya es contundente, y eso ya lo sabíamos, ¿no? Que el cambio climático tiene origen en la actividad humana, ¿no? Las pérdidas severas y daños a los sistemas naturales y
humanos están siendo conducidos por cambios climáticos inducidos por la actividad humana. Pero aquí, obviamente, los impactos no son iguales para todas las regiones o para todos los continentes. Concretamente para Latinoamérica, los fenómenos hidrometeorológicos serán más intensos y más severos, ¿no? Esa es una realidad que está ahí y vamos, o sea, por su propia posición geográfica, olas de calor más intensas, ciclones, inundaciones y, por supuesto, sequías mucho más severas. No es que no conozcamos y que no estemos acostumbrados a lidiar con sequías o con las inundaciones o con los fenómenos o con los huracanes, sí, pero la cuestión es que ahora son tan impredecibles y que de un día para otro, de una sequía se pasa al extremo, ¿no? A la inundación o al huracán que llega y que se intensifica nada más llegando, no sabemos, de pronto es un huracán 1 y llega a tierra y es un huracán categoría 3. Entonces, claro, contra eso no estamos preparados todavía. Entonces, sigo con los datos del IPCC, los informes, los impactos observados. Hay 2 regiones que se van a ver impactadas en todos los aspectos, o donde se va a ver en ecosistemas, sistemas humanos, la infraestructura, y son Europa. Ahí sí, indudablemente, Norteamérica, y ya, bueno, también ahí en el círculo no se alcanza a ver, pero yo se los digo, Centroamérica, con algunas evidencias en cuáles serán los cambios inducidos por la actividad humana. Esos son los datos. Ahora sí voy a ir entrando a la región. ¿Qué son las Américas, no? Las Américas en términos de agua, pues es una región con muchísima disponibilidad de agua. Tan solo Latinoamérica dispone del 30% del agua renovable del planeta. Si añadimos a Estados Unidos y Canadá, la región tiene más del 40% del agua del mundo. O sea, es el agua ahí, si nosotros bajo los conceptos de seguridad la analizamos, tendríamos que verla de manera estratégica y geopolítica. Sí, es un elemento muy importante para el futuro. Sin embargo, termino con la parte positiva, ¿no? Tiene agua, abundancia. La región incluye la mayor cuenca, que es el Amazonas, el mayor acuífero transfronterizo, el Guaraní, el humedal más largo, el Pantanal, el estuario más ancho del planeta, que es el Plata, casi la totalidad de los glaciares tropicales en los Andes, y tiene importantes sistemas lagunares, por ejemplo el Titicaca, Mar Chiquita, Atitlán. Sin embargo, también es una de las regiones más vulnerables y también con muchos problemas de acceso al agua para las personas, ¿no? Es una de las regiones que no va a alcanzar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Entonces, tendríamos que hablar de varias Américas desde mi perspectiva, ¿no? ¿Por qué varias Américas o varias regiones? Al menos 3, ¿no? Una cosa es Norteamérica, y Norteamérica estoy incluyendo parte de México, el norte de México, es Norteamérica, Centroamérica y obviamente Sudamérica tenemos los mismos problemas, acceso al agua, sequías, inundaciones, pero con diversa intensidad, ¿sí? Hay fuertes asimetrías entre el norte desarrollado, Estados Unidos y Canadá, y el resto de América, y concretamente Latinoamérica es una región muy compleja social y políticamente. Yo creo que por un lado tenemos la abundancia de agua en Latinoamérica, pero por otro lado una institucionalidad compleja, débil, fracturada muchas veces, que no alcanza a responder o no va a poder responder a menos que haya reformas importantes de fondo y estructurales para poder hacer frente a estos fenómenos, sobre todo hidrometeorológicos, ¿no? Que son los que más impactarán ahí en la región. Entonces, por virtud del cambio climático. Entonces, una región muy compleja social y políticamente, mucha inestabilidad política, inestabilidad social, que claro que tiene que ver a la hora de gestionar los recursos naturales, ¿no? Con un modelo de desarrollo, para mí esto es algo muy importante y sin embargo
como que en los últimos estudios que revisé, incluido uno de la CEPAL, que le restan importancia. Para mí esto es algo importante a tener en cuenta, un modelo de desarrollo basado en la especialización exportadora, es decir, exportamos materias primas y al exportar materias primas estamos exportando agua virtual, muchísima agua, ¿no? Y entonces el último informe que leí de la CEPAL dice, bueno, sí, pero como si lo vemos en términos de región, eso no es preocupante. Bueno, no es preocupante a lo mejor para Sudamérica, que tiene más agua, relativamente, pero para un país como México, con una extrema sequía y escasez, el exportar agua virtual es vital. No podemos seguir haciendo eso, desde mi perspectiva, ¿no? Y somos de los exportadores, el primer exportador mundial de manzana, por ejemplo. Eso debería de estar cambiando, el modelo de desarrollo exportador. Inclusive hay un texto muy famoso de un profesor del Colegio de México que se llama La década perdida, ¿no? La década perdida de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque precisamente, y analiza una de esas causas, es este modelo de desarrollo que nosotros tenemos basado en la actividad primaria. Bueno, es lo que hay, podríamos decir, ¿no? No podemos dar un salto así tan grande y cualitativo hacia otro tipo de especialización, pero quizá tendríamos que mirarlo, abordarlo de otra manera, sobre todo porque no somos autosuficientes en términos alimentarios, nosotros mismos, aún produciendo esta materia prima que se exporta, ¿no? Donde la población de la región casi se ha cuadruplicado desde 1950. Eso es muy rápida la urbanización que hay, pero no es cualquier urbanización también, es una urbanización concentrada en grandes megalópolis. Eso también es preocupante, hace más compleja la gestión del agua, porque no es lo mismo gestionar una ciudad que gestionar un conjunto de ciudades que dependen de un mismo sistema y donde están compartimentalizados las competencias, ¿no? Eso hace más complejo también las soluciones. Y hay una extrema desigualdad al interior de los países. Entonces, hablando del modelo de desarrollo, empiezo a ver las causas de esa inseguridad hídrica. El modelo de desarrollo exportador de recursos naturales, concretamente materias primas, es una desventaja en las cadenas mundiales de valor ahora mismo, ¿no? La exportación de agua virtual que se está dando y el impacto de la huella hídrica, es decir, el exportar algunos países como Chile, que tiene una gran sequía, ¿no? Argentina misma, que exportan grandes exportadores de soja hacia países como China. Muchas veces se dice el Sudamérica es el granero de China, ¿no? Que es quien compra soja y otras. No sé si somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque por un beneficio económico de corto plazo necesario también, no es tan fácil resolver eso, estamos pues ahora sí que endeudándonos en términos hídricos. Bueno, tampoco podemos dejar de lado las emergencias globales, ambientales y sanitarias que impactaron muchísimo ahora mismo, ¿no? El clima que ha cambiado, la variabilidad climática, el aumento de 1 o 2 grados que ya se ha dado, está haciendo que ciertos vectores ahí vinculado a las crisis sanitarias que de ahora en adelante tendremos. Nosotros somos una región también vulnerable a esas crisis sanitarias por enfermedades asociadas a vectores hídricos, ¿sí? Hay el dengue, algunas otras enfermedades, algunos otros vectores vinculados al aumento de la temperatura y a depósitos o almacenamientos de agua inseguros también, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar esas crisis sanitarias que tienen origen en el agua, en la forma de usar o de relacionarnos con el agua? Bueno, hay también este modelo de desarrollo nos presenta grandes externalidades negativas, ¿no? Aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, mayor extracción de agua. Hay un tema sobre el que también no me gusta mucho cómo lo aborda la CEPAL ahí cuando dice, es que confiamos en la disponibilidad de agua subterránea. Otra vez, ¿quién confía? ¿Para qué países? Generalizar no es bueno. ¿Por qué? Porque México
a ver, es una grave crisis la extracción de agua en la que estamos haciendo, ¿no? Estamos en una total crisis por la sobreexplotación, entonces confiamos en esa agua subterránea, además porque no es tan fácilmente renovable, pero quizá en otros países sí, ¿no? La contaminación, que ese es un problema, y la huella ambiental. Todo esto es hablar de seguridad del agua. No solo es el acceso al agua y no solo son los fenómenos hidrometeorológicos como generalmente es lo más visible, ¿no? En la región, o es de lo que hablamos, ¿no? Hay otros que quizás no son tan abordados, tan estudiados, por ejemplo, la calidad del agua que se deteriora por el cambio climático. Ese también es un problema, ¿no? Cómo se está la intrusión salina, cuando ya se está sobreexplotando tanto el acuífero y está cercano a una zona costera, pues la intrusión salina es importante, y esa agua no sirve ni siquiera para el riego, y se está usando ahora mismo, ¿no? En algunos países. Y la huella ambiental. Entonces, el agua, como lo espero transmitirles, el agua es transversal. El agua por eso es tan importante, ¿no? Transversal, hay algunos estudios que hablan del nexo agua, así fue un año dedicado en el Día Mundial del Agua al nexo agua, energía, alimentación, que aquí también tiene sus particularidades, como las puede tener en otro estado, en otro continente, ¿no? El vínculo del agua y la energía es conflictivo. Nosotros tenemos agua para generar energía hidroeléctrica, pero las personas no quieren grandes hidroeléctricas. Hay un movimiento de oposición muy fuerte en la mayoría de los países de Centroamérica, por ejemplo. En México están paralizados desde hace por lo menos 10 años cualquier proyecto hidroeléctrico. Entonces ponemos en riesgo otras cosas, la soberanía energética también, ¿no? Bueno, pero no son potencialmente muy conflictivos. El agua con la alimentación, bueno, decía yo, estamos exportando, no somos autosuficientes en términos de soberanía alimentaria, y sin embargo estamos exportando tanto los alimentos como el agua, ¿no? Entonces el agua también es la base para satisfacer otros derechos, y ahí lo vincularía a la salud o al medio ambiente. No podemos hablar de un derecho a la salud en algunos contextos, por ejemplo los rurales, si no tienen agua, ¿no? Que es vital para la salud. Entonces ahí vemos ese nexo también bastante marcado para algunas poblaciones en Latinoamérica. Y por arriba lo que podemos ver son las dimensiones, o en donde lo que puede desestabilizar el contar o no con el agua: el desarrollo social, el desarrollo económico y la paz y la estabilidad de un país, o incluso a nivel regional. El agua es necesaria para satisfacer otros derechos, y también el agua tiene diversas concepciones, y ahí en esa región latinoamericana tiene mucho que ver. El agua para algunos es, y aquí lo voy a mostrar, el agua para algunos hay una visión bastante fuerte, hubo en algunos países una visión calificada como mercantilista, el agua como mercancía, que incluso llevó a ciertas guerras, como en Bolivia, por el agua, es decir, concesionar, entregar el agua sin muchos controles a transnacionales o empresas privadas, inclusive nacionales, que provocaba pues un desabasto a la población al no poder pagarla, ¿no? O abusos también, ¿no? O incumplimientos de derecho humano al agua. Pero por el otro lado, y eso es algo muy fuerte que siempre ha estado latente en la región, es esa cosmovisión. El agua no es un recurso natural nada más. Ahí el agua es la fuente de vida, pero la fuente de vida para las sociedades indígenas tiene un valor cultural, tiene un valor que se le respeta al agua. Que quizá en el habitante urbano no lo entiende, no lo entiende. ¿Por qué? Porque abres la llave y ese es el agua, ¿no? El agua es la que viene del grifo, y si acaso puedes ver, y si acaso estás un poco más enterada, la que viene de la cuenca.
pero no ese valor que le dan y ese respeto que le dan ciertas sociedades indígenas y que siempre estuvo latente por siglos, y que ahora lo que yo observo en Latinoamérica es como un resurgimiento, como que lleva a polarizaciones, que tampoco es bueno, y a confrontaciones entre sociedades, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora mismo, pero confrontaciones radicales, ¿no? Pareciera que no estamos hablando de lo mismo, que todos queremos tener agua todos los días, todos queremos seguridad en el agua, seguridad humana. No, pareciera que a lo que está llamado es a confrontarnos, ¿no? Los que tienen una visión más de respeto al agua como fuente de vida, de incluso a darle derechos, eso ya es otra, bueno, está en su cosmovisión que quizá nos cuesta entender. Para los que tenemos una formación jurídica, por ejemplo, entender eso, cómo darles derechos, pero es que parten de otra cosmovisión del mundo. Pero esto tiene que ver, claro que tendrá que ver, porque eso se está viendo plasmado en programas, en planes que luego hay que ejecutar, y entonces cuando se plasman ahí, de pronto como que no encajan, como que no se entienden, o como si habláramos lenguajes distintos. Y voy a ejemplificar más adelante con eso, ¿no? Las diversas concepciones tienen que ver con la seguridad, o con ese plan, o con esas acciones que yo haga para garantizar agua en el futuro. Creo que sí. Entonces, ¿qué es, con todos estos datos y este contexto que yo he puesto, qué es seguridad hídrica? Me gusta este primer concepto, creo que es de los primeros que hubo, porque es muy simple, es muy sencillo, de GWP, de la Global Water Partnership. A cualquier nivel, desde el hogar hasta lo global, cada persona, eso es hablar de seguridad hídrica, cada persona tiene acceso a suficiente agua saludable, a un costo asequible para la higiene y una vida saludable y productiva. En primer lugar está el agua para consumo humano, para las personas, ¿sí? Asegurando simultáneamente que el ambiente natural está protegido y mejorado. Creo que ese es el primer concepto, uno de los primeros, simple, sencillo, y que nos está hablando del agua como seguridad, ¿no? Como seguridad para las personas y para el ambiente. Después, como decía, hubo muchísimas elaboraciones. Hay un concepto académico que quizá es el más generalizado, de Gray y Sadoff, pero que ese no voy a abordar ahora. Solamente 3 voy a presentar, que a mí son los que más me gustan por lo que dicen, por lo que van añadiendo en esa evolución. Este es el segundo, que es el del Programa Hidrológico Internacional. Es la capacidad, ya estamos complejizando el concepto, la capacidad de una determinada población para salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable. No es cualquier agua, queremos agua de calidad, y eso ya es hablar de ciertas condiciones, ¿no? De ciertas condiciones que debe reunir el agua para poderla consumir. Cantidades también, disponibilidad de agua, es decir, cierta cantidad, y ahí se está orientando hacia lo que después será reconocido como derecho humano al agua, y esos estándares que se establecieron a nivel internacional. Y aquí añade, basándose en las cuencas hidrográficas. Eso también es importante, porque no estamos hablando, o sea, estamos ampliando ya el ámbito de la gestión o del problema, también cómo pensar el problema. No es pensar el problema dentro de un país, ¿sí? O dentro de una comunidad autónoma, dentro de un estado, dentro de una ciudad, sino estos dentro de una cuenca hidrográfica. No es fácil, bueno, para los que estamos en el agua sabemos que eso es lo lógico, ¿no? Pero para una administración municipal, por ejemplo, quizá no tanto. Así como para garantizar, aquí añade ya el tema de fenómenos hidrometeorológicos, para garantizar la protección de la vida y la propiedad contra riesgos relacionados con el agua, es decir, inundaciones, derrumbes, subsidencia de suelos y sequías. ¿Sí? No solo huracanes y sequías, sino hay otros que son importantes. La subsidencia, por ejemplo, para México es vital, ¿no? Para la Ciudad de México, que nos hundimos cada vez más por la extracción de agua que se está dando.
Un último elemento que también es importante. Queremos que ese acceso al agua también garantice la paz y la estabilidad política, ¿sí? Esto es algo que añade la definición de Naciones Unidas del 2013, es decir, todo lo anterior: agua para las poblaciones, para el medio ambiente, para todas las actividades económicas, que me permita lidiar con riesgos y sobre todo que garantice paz y estabilidad política. Sabemos que debajo o que por detrás de muchos conflictos internacionales está el agua, ¿no? Está el reparto o la disputa por el agua. Así podríamos nombrarnos el de Israel con Palestina, o lo que está pasando ahora mismo en Egipto, ¿no? Con la presa, que hay detrás también ahí. Hay pues esa inestabilidad a la que nos podría llevar a hablar de ciertas obras, en este caso vinculadas al agua. Entonces, seguridad hídrica es gestionar riesgos. Ahora mismo la administración de las aguas es la administración de los riesgos. Eso es hacia donde tendríamos que estar pensando. La OCDE, eso habla de 4 tipos de riesgos, pero en términos generales diríamos es gestionar todos los riesgos, inclusive los riesgos fuera de la caja del agua, pero que tienen impacto en el agua, ¿sí? Que tendrán impacto en el agua. Entonces, gestionar riesgos, ¿qué implica? Por lo menos desde mi perspectiva, 3 cosas importantes. Y ahí es donde empezamos ya, cuando volteamos a mirar la realidad, digamos, en este caso las Américas, pues entonces podemos empezar a ver si lo estamos haciendo bien o no, si nos estamos orientando hacia esa seguridad. Primero, el agua es una prioridad nacional. Es decir, tenemos que declarar, no solo declarar, ser coherentes con esa declaración de que el agua es una prioridad nacional, y desafortunadamente yo creo que eso no está pasando en la mayoría de los países, a excepción de Estados Unidos, que muy recientemente acaba de publicar su plan, lo mencionaré más adelante. Dice es un asunto de prioridad nacional. México lo declaró en el año 2000, pero realmente no hay mucha coherencia entre esa declaración en el Programa Nacional Hídrico y lo que podemos ver. Hay otros países que también lo han hecho, pero no viene acompañado, por ejemplo, del segundo elemento, que es: si es una prioridad a nivel discursivo, tienes que asignarle un financiamiento adecuado, y lo que vemos es un retroceso. El informe de la CEPAL del 2021 precisamente dice eso. Cada vez los países dedican, de por sí hay una fragilidad, ¿no?, presupuestal ahí, pero cada vez dedican menos del presupuesto de lo recomendado a nivel global, de un 3%, me parece, del PIB nacional para el tema del agua. Y lo que se dedica, si bien nos va, es alrededor del 1%. O sea, estamos muy por debajo de lo que tendríamos que estar dedicando en términos presupuestarios. Y un tercer elemento es una planeación estratégica del agua. El programa hídrico tiene que ser estratégico, y eso no lo vemos en muchos de los programas que hay en los países, y mucho menos tienen una visión geopolítica, ¿no? De qué represento yo como país con el agua que tengo o con la exportación que hago de agua respecto a otros países, como por ejemplo si lo hace Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces, ¿es posible alcanzar la seguridad hídrica en las Américas? Yo diría que por lo menos tendríamos que estar viendo esto. ¿Qué desafíos? Identificar los desafíos. Para mí son los que estamos viendo aquí, 5, bueno, no solo para mí, para varios que han estudiado ahí en el tema de las Américas, por lo menos hay 5 desafíos que hay que abordar para poder hablar o orientarnos hacia la seguridad hídrica. Los primeros son los técnicos, es decir, la infraestructura. La infraestructura no solo no es suficiente, sino que además tendríamos que estar pensando en la infraestructura que se construye ahora o que se va a construir, en que esa infraestructura sea resiliente.
¿Qué significa? Resiliencia es un concepto ahora muy moderno del cambio climático, pero hablar de infraestructura resiliente a mí me sorprendió cuando fui a una charla y decían, claro que llega un huracán y se lleva la carretera, por ejemplo, tiene que ser de otro material, el material tiene que ser resiliente, ¿no? El concreto es otro tipo de concreto, es decir, es otra resiliencia también implicaría o incluiría las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Cierto tipo de infraestructura que no es la infraestructura gris, que es la infraestructura verde. Esos serían unos desafíos técnicos que todavía, que sí se están dando, ¿no? Que sí se están, se construyen o se reparan cuando se dañan la infraestructura de otra manera, ¿no? Se está haciendo, pero claro que es un desafío porque no todos los países pueden hacerlo, sobre todo los que tienen la mayor vulnerabilidad, ¿sí? En términos de fenómenos hidrometeorológicos. Luego hay unos desafíos políticos, ¿y estos cuáles son? Bueno, para mí estos son importantísimos porque ahí hay algo muy, en esta región hay una frase que a veces sorprendía, ya cada vez menos, porque aquí también la he escuchado, es una cuestión de voluntad, ¿no? De voluntad política, es decir, que el político le dé esa importancia a este tema y que le dé la importancia y que lo ponga en su agenda pública, ¿sí? En su agenda de prioridades. Entonces, y luego, cuando se politiza el tema del agua, y eso sobre todo a nivel local de los servicios públicos, se intercambia el tema del agua por posiciones políticas, quizá aquí eso no sea tan frecuente, pero ahí sí está a la orden del día, sobre todo en el nivel muy local, y eso es un riesgo, porque se intercambia o llega a gestionar un organismo operador de agua, el que presta los servicios de agua, pues alguien que no tiene la capacidad técnica o el perfil técnico para hacerlo y no lo hará bien, ¿no? Son unos desafíos políticos. Institucionales, bueno, toda la estructura, ¿no? Es otro tipo de estructura la que deberíamos estar pensando, sólida, fuerte, y la CEPAL ahí sí dice, hay una fragilidad institucional en la mayoría de los países de Latinoamérica. Pone como ejemplo de fortaleza institucional a México, bueno, sí es un país fuerte, o a Brasil, podríamos decir también, sí tiene una institucionalidad, pero cada vez se debilita, sobre todo en términos presupuestarios, financieros, decía yo, cada vez se dedica menos, y este último, unos de generar información tanto climática como hídrica a niveles más regionales, más locales, es decir, ir bajando la escala. Bueno, y por el otro lado vemos las presiones del cambio futuro que tenemos que ante las que nos vamos a enfrentar, que es el crecimiento de la población y el tipo de urbanización. Sí, el tipo de urbanización, las ciudades medias están creciendo muchísimo. Esto significa no el abandono del mundo rural, como aquí veo que es tan grave, no es eso ahí, pero sí es una migración a ciudades medias que no están preparadas en términos de servicios públicos de agua para poder atender, ¿no? O por ejemplo, las ciudades medias turísticas, que no están preparadas tampoco para abastecer a toda la población que llega intermitentemente, ¿no? Sobre todo en ciertas temporadas. El deterioro de la infraestructura, que es carísimo, ¿no? Desasolvar presas, mantener los cauces, todo esto tiene un costo y habría que dedicar. Este año yo comentaba con Jacqueline hace un rato que nosotros nosotros como país, de venir disminuyendo hasta un 74% el presupuesto dedicado al agua en este 2022, no porque sea una prioridad, el agua no es prioridad, ni siquiera se menciona en el Programa Nacional de Desarrollo, ni siquiera se menciona el agua, sí el medio ambiente, pero no el agua. Pero la fuerza, el fenómeno, el hidrometeorológico hizo la protesta social, la casi crisis que íbamos a tener con Estados Unidos por no entregarle el agua hace 2 años, nos llevó a que este año se le diera un presupuesto inmenso al agua. ¿Por qué? Porque ya vimos que necesitamos la infraestructura y que hay que hacer determinadas obras, sí o sí, aún con conflictividad social. Esa es una apuesta en este año que hizo este gobierno, pero no porque lo hubiera visto como prioridad, sino porque le llevó la necesidad. Los contaminantes
contaminantes emergentes es otro de los graves problemas, porque no se están midiendo, no se saben dónde están. Emergentes como antibióticos, nitratos, bueno, nadie está midiendo eso. Un poco la FAO hace algunos estudios en algunos países, pero en la mayoría no, y eso es una contaminación difusa que ahí se está generando, y que a ver cuándo la abordaremos, sobre todo porque es agua para consumo humano, ¿no? Que esa agua se consumirá muy probablemente. Los desafíos climáticos que ya mencioné y la exportación del agua virtual. Hay una extrema inseguridad hídrica, y aquí voy a ir ya un poco cerrando, una extrema inseguridad hídrica desde mi punto de vista por cuestiones institucionales y políticas, es decir, de gobernabilidad en primer lugar y de gobernanza en segundo lugar. Gobernabilidad, ¿por qué? Porque en primer lugar también, cuando generalmente ponen a la gobernanza en primer lugar, para mí de gobernabilidad, ¿por qué? Porque las instituciones del agua en la mayor parte de los países no son capaces de responder a estos desafíos. No, a todo esto, a esta complejidad que he mostrado, espero haber mostrado, no es capaz de responder. A cualquier nivel, nacional, estatal o municipal, ¿sí? Y de gobernanza, ¿por qué? Porque hay una radicalización entre los actores sociales, entre los agentes sociales. Pareciera que cada quien tiene su solución, y esa es la única solución, ¿no? Así las comunidades indígenas que van y a veces con el gobierno también, enfrentándose hacia otros agentes sociales, como puede ser la industria, como puede ser, no sé, incluso los propios municipios muchas veces, ¿no? Otros actores sociales o la propia academia, ¿no? Pareciera que estamos así en compartimentos y que no podemos comunicarnos. Ese es es un desafío bastante importante. ¿Cómo logramos ceder, deliberar, para llegar a un consenso y avanzar hacia algo que es común, y es que todos tengamos agua, ¿no? Luego, la escasez que hay ahí es relativa, ¿no? Es relativa, o es social y políticamente construida, por utilizar el término de Ulrich Beck, ¿no? Es una escasez construida social y políticamente. Social, ¿por qué? Por tanta conflictividad, por el reparto, por el acuerdo en el reparto que tenemos actualmente, y políticamente porque está muy sujeta a esos vaivenes, ¿no? A esos cambios gubernamentales. No tiene estabilidad diría yo. Hay un modelo de desarrollo que debe reconducirse. Yo diría, en primer lugar, garantizar la soberanía alimentaria de la región, y en ese sentido también es delicado, porque en aras de esa soberanía energética o alimentaria, como se quiera llamar, o de otro tipo, digamos, empezamos a ver posturas muy nacionalistas, como también se vio con la pandemia, ¿no? Aquí, en Europa o en Latinoamérica. Y ahí, por poner el ejemplo que conozco, que es México, nosotros queremos, ahora este gobierno dice, queremos soberanía energética, eso implica mayores emisiones a la atmósfera. I'm very sorry, ¿no? Dice el gobierno, pero primero quiero mi soberanía energética, y las emisiones, que somos un país emergente, ¿no? Entonces, que aumentarán al doble, sí, eso está, dicen los datos. Lo siento, pero primero mi soberanía energética. Cuestionable en términos de solidaridad global, pues sí, pero en términos internos no sabría qué decir, ¿no? Si es válido esas posturas que empezamos a ver, no en México, en muchos países de Latinoamérica, ¿sí? En aras de soberanía, de la soberanía hídrica incluso, ¿no? Guatemala no quiere compartir el agua con México, por ejemplo, cuando no hay manera de detenerla, ¿no? Pasa ahí, aunque nazca ahí el río y llegue la mayor parte a México, o la que compartimos con Estados Unidos, lo mismo, ¿no? Pero bueno, esa es la soberanía. Ahí empieza a ser un concepto muy recurrido y también con muchos riesgos, ¿no? Políticos, sociales.
con potenciales conflictos, inclusive de guerras del agua, no entre países, sino incluso a nivel interno. Pero también, a ver, estoy dando una imagen quizá un poco catastrofista ahora, pero después presentaré una imagen un poco más que se está haciendo. Y en ese sentido, también hay, en términos de gobernanza transfronteriza, hay ejemplos muy buenos, y no solo el de México, Estados Unidos, que siempre se pone de ejemplo con nuestra comisión bilateral para el reparto de aguas, sino también en Centroamérica con el Plan Trifinio, con otros ejemplos donde se están haciendo estructuras institucionales para compartir el agua en base a cuencas, y no solo el agua superficial, sino algo más complicado que es el agua subterránea, ¿no? La del acuífero. Entonces sí hay también ciertos, cuesta mucho, lleva mucho tiempo, muchos años llegar a eso, pero el otro extremo o la otra cara más bien es los potenciales conflictos que pueden llegar. No entendía yo, que me dedico al tema del agua, principalmente cómo nosotros, que por virtud de un tratado en el 2018 teníamos que entregar agua a Estados Unidos por un tratado del 44, un estado decía: de aquí no sale el agua. Aquí nace el agua, que era Chihuahua, y de aquí no sale el agua, que pasará por otros 2 estados, como ha pasado durante 60 años, y que va dejando agua a los estados, y que llega una entrega ya y de aquí no sale. No había esa solidaridad interestatal dentro de un país. Imagínense lo que puede ser frente o con otros países. No estaban dispuestos a ceder. Tan es así que llegó a la Suprema Corte el tema. Luego me puedo referir a eso, a la Suprema Corte, y se aclaró muy bien de quién es el agua ahí, de quién es el agua. El agua es de la nación, representada por la federación, no es de un estado. Y puso fin a esa discusión, espero momentáneamente, al menos en términos jurídicos. Hay una alta vulnerabilidad, bueno, eso ya me he referido muchísimo. Al mismo tiempo que tenemos una sequía en un lado, nos está entrando el huracán por el otro, y hay que lidiar con eso. Bueno, y tensiones sociales y políticas, sin ser prioridad en las agendas nacionales y sin un financiamiento adecuado. Y con esto voy a terminar. ¿Qué propuestas vemos? También no es que no estemos haciendo nada, ¿no? También hay ciertas propuestas ahí que se están gestando, digamos. Hay programas nacionales criticables, sí, porque a veces son un programa que ni habla de la seguridad, por ejemplo, de la seguridad hídrica, pero que se llamó así, como el de Panamá, o que no tiene un financiamiento. El problema siempre va a ser el financiamiento, por muy bueno que esté el programa, ¿no? Entonces hay programas nacionales, no es el único país, pero creo que fue el primero en hacer un programa de seguridad hídrica. Hay estudios, por supuesto, regionales, de la CEPAL, también recomendaciones. Otra forma es declarar el agua como asunto de seguridad nacional. Algunos países lo han hecho. Para mí, desde mi perspectiva, el más reciente, y no es casualidad, o sea, el que Estados Unidos lo haya declarado, no solo lo haya declarado, tenga una estrategia y tenga un plan de acción, pero vean ustedes, no es un plan de acción para el agua de Estados Unidos, que ya saben que tienen un problema, es para la seguridad hídrica global. Revisé ese programa y lo que tiene ahí es, a ver, sí, mi problema, y siguiendo pues las recomendaciones, la propuesta de la ONU, el concepto de la ONU, estabilidad política. Primer tema, que es decir, agua para el abastecimiento humano, las mujeres son vulnerables, todo como es el discurso de la seguridad hídrica. Pero importa una parte muy importante, es el agua para la seguridad global y la seguridad y la estabilidad mundial y de Estados Unidos. El agua, así, es un factor para esa estabilidad, y entonces tiene un estudio, es una visión geopolítica, un estudio, una página, no tiene mucho, una página, porque es un documento, digamos, para difundir sobre Asia, sobre el África subsahariana, sobre Europa, sobre América Latina, es decir, cuáles son los riesgos hídricos en cada región. ¿Por qué? Porque eso es importante para la seguridad de Estados Unidos. Entonces, es otra manera de aproximarse, y por supuesto viene acompañada de un gran presupuesto, no solo climático, sino en agua. Hay más coherencia, ¿no?
Bueno, lo que nos dicen siempre, todos nos dicen hay que hacer planes adaptativos, yo creo que ningún país lo tiene, adaptativos y flexibles que lidien con la incertidumbre. O sea, el plan de seguridad hídrica, una estrategia, el nombre que adopte no importa, debe tener algunas características: adaptación, que se orienta hacia la resiliencia, flexible, es decir, que pueda cambiarse rápidamente y que no sea tan rígido como muchas veces suele ser por el propio proceso de aprobación que lleva, es decir, más flexibilidad para poder adaptarse, que lidien con la incertidumbre, y eso no es fácil tampoco, ¿no? Porque para lidiar con la incertidumbre primero debo tener datos, una agencia de datos que me provea. Por ejemplo, no todos los países tienen un monitor de la sequía, no tienen en la región. En Estados Unidos tiene uno, que es el que provee información para la mayor parte, el programa hidrológico para Sudamérica. México tiene su monitor de la sequía, pero también contra las inundaciones, ¿no? Que te esté actualizando con datos fiables de qué intensidad va a ser el fenómeno con el que tienes que lidiar, y sobre todo en el mediano plazo, ¿no? En el que tendrías que hacer planes de adaptación y resiliencia. Creo que no existen, salvo que me equivoque, en Latinoamérica, o ni siquiera en Estados Unidos lo tiene, con estas características, ¿no? Otra de las maneras en que se está abordando una de las dimensiones que sería la seguridad doméstica, como le llaman, de la seguridad hídrica, es el reconocimiento del derecho humano al agua, que ya la han hecho la mayor parte de los países. ¿Para qué? Para garantizar una de las dimensiones, seguridad humana, es decir, esa es la prioridad, ese es el primer objetivo, el acceso de las personas a agua de calidad aceptable, ¿no? Con cierta suficiencia. Esa es una de las vías que nos permiten, al menos de manera parcial, garantizar la seguridad humana, el reconocimiento de este derecho. La revisión, y esto ya no es tan fácil, ¿no?, del sistema de reparto de aguas. Creo que ahí hay un punto toral, revisar cómo se encuentra el reparto de aguas entre los usuarios. Es decir, este es el contrato social del agua, por poner un nombre, que debe estar ahora, ¿o no? ¿O tenemos que revisarlo? México, algo a lo que se resistía, este año con la crisis de Monterrey se empezó a revisar, algo que nadie pensaría que hubiera pasado. Se revisó. ¿Por qué? Porque aquí, primero, garantizar el acceso al agua para la población. Y entonces, ¿a qué llevó? A revisar concesiones. Están iniciando la revisión de concesiones, que es muy difícil, que provoca conflictividad. Va a provocar entre el usuario industrial, en este caso, pero para anticiparse a eso, el usuario industrial dijo: cedo derechos de agua. Yo, de motu propio, la industria que tiene millones de metros cúbicos ahí, dijo, antes de que me revisen y me quiten más del agua que yo cedo agua temporalmente, porque esa es la cesión de derechos de agua ahí, bajo este sistema, cedo agua temporalmente. Es uno de los arreglos. Otro fue una coordinación muy específica entre Federación, el Estado de Nuevo León, la ciudad de Monterrey. O sea, instrumentos empiezan a darse ahora para ir poniendo los cimientos de la revisión del sistema de concesiones, que creo que es muy importante, aunque no el único, ¿no?, para garantizar esa seguridad del agua, revisar cómo se repartió y si sigue siendo válido. Otro de los elementos es la cooperación y la solidaridad. Algo muy también destacado del documento de Estados Unidos es que menciona muchísimo la diplomacia, los esfuerzos diplomáticos en materia de agua, que son fundamentales para resolver crisis, ¿no? Y en eso hay mucha experiencia, ahí al menos en la frontera. Como la diplomacia no es cualquier diplomacia, es un diplomático experto, un técnico también en agua, que va a saber negociar ese reparto y esas concesiones, no concesiones en el término jurídico, sino esas, cómo te doy agua, cómo te doy un periodo de gracia para entregar. Eso es algo que estamos acostumbrados nosotros en esta comisión binacional que tenemos.
y esquemas de gobernanza transfronteriza. Hay un tema que muchos no quieren tocar y es el tema del agua subterránea transfronteriza. No quieren tocar, por ejemplo, Texas es un estado que ni le mencionen, o el propio agricultor mexicano, ni le mencionen que vamos a revisar el reparto de aguas, porque en principio, entre binacional en este caso, porque es agua subterránea con sistemas distintos, sistemas jurídicos distintos, con derechos adquiridos, como le llaman, si es que puede haber derechos adquiridos sobre el agua nacional, pero ellos lo llaman así, derechos adquiridos que hay que revisar y que empiezan también a ponerse sobre la mesa. Por eso Estados Unidos dice diplomacia. Esfuerzos diplomáticos son fundamentales para esa estabilidad global en la que el agua es fundamental. Y el último, que a mí que tiene mucha experiencia en años de experiencia, no mucha, pero sí por lo menos una década o más, o 2 décadas en Latinoamérica, son unos instrumentos económicos. Ya decía yo que choca esta visión que le llaman mercantilista contra una visión más cultural del agua que hay. Y cuando se proponen instrumentos económicos, y sin embargo están funcionando, que son unos instrumentos de gobernanza, porque conjugan actores sociales, industria, gobiernos, sociedad civil, pero también instrumentos con presupuesto que no es del gobierno. El gobierno no tiene suficiente dinero, ni va a tener para la magnitud de los problemas, para la conservación del agua, nada más, ¿no? No digo para enfrentar los fenómenos, sino para conservarla. Y son los fondos de agua. Hay 26 por lo menos creados, y esto es una iniciativa de la industria, sobre todo de industria organizada en Latinoamérica, transnacionales, que invierten en estos programas, en estos instrumentos con una metodología probada. Hay que hacer una factibilidad social, política. ¿Qué tan conflictivo va a ser que yo intervenga aquí a querer resolver un problema si la sociedad no va a querer? No que yo venga aquí a intervenir y a dedicar dinero. Entonces, estos fondos de agua empiezan hay 26, no empiezan, alguno en África también me parece, pero sobre todo Latinoamérica México tiene 5 fondos de agua, y es donde se dedica dinero a acciones de conservación, ¿sí? Dinero privado, y que pone de acuerdo actores. Chile tiene uno que le llevó 4 años, no es mucho, si vemos crear ese fondo de agua, y crear significa ponerse de acuerdo entre todos, sentémonos a la mesa y hablemos, y son el instrumento, un fondo de agua es para garantizar la seguridad hídrica. ¿Sí? Es para eso, para garantizar la seguridad hídrica. Entonces, propuestas hay, ¿no? La cuestión es cómo se articulan, cómo se les da coherencia y, sobre todo, con qué presupuesto, da igual de dónde venga, vienen acompañadas. Entonces, como conclusión, y esto es del programa, otra vez del plan de acción de Estados Unidos, dice: la seguridad del agua es central para la seguridad humana y nacional. Sí, nacional, o sea, ya vieron lo estratégico que puede ser el agua. No solo lo han visto ahora en este año, como gobierno. Los bancos americanos lo vieron desde el 2005, 2003, cuando empezaron a comprar tierras en Latinoamérica, porque con la tierra viene el agua, ¿sí? No en todos los países, pero viene el agua, y entonces compraban tierras donde sabían que hay agua, y eso es una reserva en el futuro con la cual se puede comerciar. Entonces, es claro que los Estados Unidos dicen no pueden alcanzar una política nacional o extranjera o foránea de seguridad con los objetivos sin una seguridad global del agua. Entonces, creo que esto es más ejemplificativo, y perdonen que me refiera tanto a este país, pero es que cuando ya lo dice este país, ya es porque sí le ha visto el carácter geopolítico y geoestratégico que tiene el agua, que no para todos es así de visible, ¿no? Finalmente, yo quisiera, con esto termino, agradeciéndole su atención, invitarlos a ver esta página que desde el Colegio de México estamos gestionando con información
intervención en varios ámbitos. No me referí en este momento al ámbito comunitario, pero ahí podrán ver proyectos a escala comunitaria indígena que a mí son de los que más satisfacción me han dado el desarrollarlos para garantizar esa seguridad hídrica a la escala micro, muy local, para comunidades sin ningún tipo de acceso al agua, como pueden ser comunidades indígenas en algunas regiones de México. Pues muchas gracias por la amabilidad de haber venido, de escucharme y bueno, ojalá podamos establecer un diálogo ahora. Gracias.